Venecia guarda un secreto que nadie se atrevió a contar. ¿Tú también quieres descubrir la verdad? Suscríbete y comenta qué sospechabas. Capítulo 1. La sombra bajo la luna. La luna sobre Venecia brillaba con tanta intensidad aquella noche que el Gran Canal parecía haber sido moldeado en plata. Las góndolas se deslizaban silenciosamente bajo los balcones de los palacios. Sus siluetas oscuras fragmentaban el reflejo en temblorosos pedazos. Una música tenue llegaba desde algún lugar al otro lado del agua, mientras que el cálido aire de septiembre traía consigo el aroma a sal, rosas y perfumes caros. En el Palazzo Belladonna, sin embargo, no había música, solo se oyó un grito. Llegó poco después de la medianoche. La voz de una mujer, aguda, aterrorizada y cortada abruptamente. Varios invitados se apresuraron desde el gran salón hacia la biblioteca privada. El primero en llegar a la puerta fue el señor Marco Belladonna, dueño del palacio. Agarró la manija de latón y tiró. La puerta no se abría. «Está cerrado con llave», gritó alguien detrás de él. Marco golpeó la puerta con el hombro. De nuevo. Al tercer intento, la vieja cerradura cedió. La biblioteca estaba vacía. Al menos, eso parecía. Los altos ventanales que daban al canal permanecían abiertos, y sus cortinas se mecían suavemente con la brisa nocturna. Un fuego ardía lentamente en la chimenea de mármol a pesar del calor exterior. Sobre el gran escritorio de caoba, un vaso de cristal volcado se extendía lentamente sobre varias hojas de papel. Y junto al escritorio yacía un hombre. Iba vestido de etiqueta. Una mano descansaba debajo de él. La otra estaba extendida hacia la ventana abierta, como si hubiera intentado alcanzarla. Su nombre era el conde Lorenzo Varelli. Fue uno de los coleccionistas de arte más influyentes de Italia. Y hasta ese momento, una de las invitadas del Palazzo Belladonna. No se vio ningún arma, no había manchas de sangre en la alfombra, solo quedaba el silencio de un hombre que jamás volvería a hablar. Durante varios segundos nadie se movió. Entonces, Lady Amelia Hartford susurró, «Dios mío». Marco Belladonna se volvió hacia los demás. «Que todos permanezcan aquí». Era una orden, pero su voz temblaba. Entre los invitados se encontraban 6 personas. Lady Amelia Hartford, la acaudalada viuda inglesa, cuyos diamantes eran famosos en toda Europa. El profesor Vittorio Moretti, un historiador anciano que había pasado gran parte de la velada discutiendo con el conde sobre un cuadro renacentista. Clara Belladonna, la hermana menor de Marco, pálida y serena bajo su apariencia de calma. Julian Ashcombe, un financiero inglés cuya amistad con el conde se había deteriorado recientemente. Madame Céleste Armand, una célebre cantante de ópera francesa. Y finalmente, el doctor Paolo Ricci, que examinó el cuerpo casi de inmediato. Se enderezó lentamente. El conde Varelli ha muerto. Nadie preguntó cómo. Todos lo sabían. Lo que no sabían era por qué. Entonces Clara notó algo. ¿Dónde está la señora Belladonna? La pregunta cayó en la habitación como una piedra. Marco la miró fijamente. ¿Mi esposa? Ella estaba con nosotros en el salón. Todos se giraron. Ella se había ido. Al principio, supusieron que había seguido a los sirvientes. Luego registraron las habitaciones contiguas. Nada. 10 minutos después, la encontraron de pie al final del pasillo este. Ella miraba fijamente al suelo. En su mano sostenía una pequeña llave de plata, y cuando Marco se acercó a ella, solo pronunció 4 palabras. Sabía demasiado. A la 1 de la madrugada, la policía veneciana ya había llegado. La biblioteca fue clausurada. Los invitados fueron separados. Comenzaron las preguntas. Sin embargo, a pesar de la eficiencia de las autoridades, persistía un problema. Había demasiadas posibilidades. El conde Varelli tenía enemigos, tenía rivales en los negocios. En el pasado, estuvo prometido con Madame Armand. Recientemente, había comprado un cuadro que, según el profesor Moretti, era robado.
Al parecer, le había prestado una suma considerable de dinero a Julian Ashcombe y, según Marco Belladonna, había estado amenazando con revelar un secreto relacionado con la familia Belladonna. Todos los habitantes del palacio tenían motivos para temerle, pero las razones, como pronto descubrió el inspector, no constituían pruebas. A las 2:30, un inspector de policía llamado Enzo Bianchi entró en la biblioteca y examinó de nuevo la escena. Frunció el ceño. «La ventana», dijo. El doctor Ritchie levantó la vista. «¿Y qué? ¿Está abierto?» «Sí». Y el conde fue hallado junto a ella. El doctor Ritchie asintió. La expresión de Bianchi se endureció. Entonces, quizás el asesino escapó de esa manera. Una voz provino en voz baja desde la puerta. «No». Todos se giraron. Un hombrecillo estaba allí de pie. Su impecable traje de noche negro permanecía intacto, ajeno a la confusión de la noche. Su cabello oscuro estaba cuidadosamente peinado. Sus zapatos lustrados y su extraordinario bigote parecía casi ofensivamente perfecto dadas las circunstancias. Miró hacia la ventana abierta, luego al hombre muerto, luego en el vaso volcado. Finalmente, miró a la gente reunida en el pasillo. Entrecerró los ojos. «No, inspector». El hombrecillo entró en la habitación. El asesino no escapó por la ventana. Bianchi lo miró fijamente. «¿Y cómo lo sabes?» El desconocido se ajustó un guante con exquisito cuidado. «¿Por qué?», respondió en voz baja. El asesino nunca necesitaba salir de la habitación. Se hizo el silencio. «¿Quién eres?», preguntó Marco. El hombrecillo inclinó la cabeza. «Hércules Poirot». Su mirada se movía de un rostro a otro. «Y, señores y señoras, creo que antes del amanecer alguno de ustedes me mentirá». Hizo una pausa, quizás varias. Afuera, la luna seguía brillando sobre las oscuras aguas de Venecia. Y bajo esa hermosa luna, alguien en el Palazzo Belladonna ya había comenzado a lamentar el primer error. No fue el asesinato. Era la mentira. Capítulo 2. Los 6 que quedaron. A las 3 de la madrugada, el Palazzo Belladonna parecía haber olvidado que era un lugar construido para el placer. Los músicos habían desaparecido. Los sirvientes se movían en silencio por los pasillos. Todas las puertas parecían cerradas. Todas las voces reducidas a un susurro. Solo el gran canal permaneció despierto. La luz de la luna se filtraba por los altos ventanales y pintaba rectángulos plateados sobre los suelos de mármol. Hercule Poirot no se percató de nada de esto. Estaba sentado en el extremo más alejado de la biblioteca, completamente inmóvil, con las yemas de los dedos rozándose ligeramente. El inspector Bianchi estaba de pie frente a él. «Usted dice que sabía que el asesino no salió por la ventana». «Le dije que no hacía falta que saliera por la ventana». Bianchi suspiró. «Usted disfruta complicando las cosas, señor Poirot». «Al contrario, inspector. Detesto las complicaciones». El bigote de Poirot se crispó. «Adoro la sencillez. Son las personas las que insisten en complicarlo todo». Bianchi miró hacia el escritorio. «¿Crees que el asesino sigue dentro del palacio?» Poirot lo miró. «Todavía no creo en nada». «Entonces, ¿qué crees? ¿Que todo el mundo está mintiendo?» Bianchi se quedó mirando fijamente. «¿Todos? No necesariamente se trata del asesinato». Poirot se levantó. «Esa es la parte interesante». Cruzó la habitación lentamente. No había prisa en sus movimientos. Examinó el escritorio, el vaso volcado, los papeles esparcidos sobre la madera pulida. Entonces se detuvo. Una de las hojas de papel había sido doblada exactamente por la mitad. Poirot lo recogió. «No toques eso», exclamó Bianchi. Poirot sonrió. «Mi estimado inspector, si hubiera querido destruir pruebas, las habría pisado». Estudió el artículo. No tenía nada de particular. Una serie de cifras financieras. Varios nombres. Y al pie, escritas con la letra del conde Varelli, había 4 palabras. «Mañana todo cambiará». Poirot los leyó 2 veces. Luego dobló el papel exactamente como lo había encontrado. «Interesante». Bianchi frunció el ceño. «¿Eso es todo?» «No». Poirot
Miró hacia la ventana abierta. Es todo lo contrario a interesante. El inspector lo miró fijamente. No comprendo. Yo tampoco. Poirot sonrió levemente. Y por eso me interesa. A las 4 en punto, Poirot comenzó sus interrogatorios. La primera fue Clara Belladonna. Entró en el pequeño salón con una serenidad admirable. Tendría unos 28 años. Era morena y elegante, con una belleza que parecía casi severa. Poirot señaló la silla. Por favor. Ella se sentó. ¿Estabas en el salón cuando se produjo el grito? Sí. ¿Dónde exactamente? Cerca de la chimenea. ¿Con quién? Ella dudó. Señora Armand. La mirada de Poirot se aguzó. ¿Solo la señora Armand? ¿Y el señor Ashcombe? Ah. Él sonrió. Ahora bien, dígame, señorita Belladonna, ¿el conde Varelli amenazó a su familia? Su expresión cambió, solo un poco, pero Poirot se dio cuenta. Amenazó a mi hermano. ¿Con qué? No sé. ¿Pero sabías que lo había amenazado? Sí. ¿Por qué? Clara bajó la mirada. Porque Lorenzo me lo dijo. Poirot se inclinó hacia adelante. ¿Qué fue exactamente lo que dijo? Dijo que Marco había tomado algo que no le pertenecía. ¿Qué cosa? No sé. ¿Estás seguro? Sí. Poirot asintió. ¿Y le caía mal el conde Varelli? Los ojos de Clara se alzaron. Sí. La respuesta llegó demasiado rápido. Poirot sonrió. Gracias. Ella frunció el ceño. ¿Por qué? Porque esa fue la primera cosa honesta que dijiste. Clara palideció. Poirot no siguió investigando el asunto. En cambio, hizo una última pregunta. Cuando descubriste el cuerpo, ¿dónde estaba tu hermano? En el pasillo. ¿Antes o después de que se rompiera la puerta? Después. Poirot asintió. Muy bien. Cuando Clara se hubo marchado, Poirot permaneció en silencio durante casi un minuto. Luego escribió una frase en su cuaderno. La señorita Belladonna está asustada, pero no es culpable. El siguiente fue Julian Ashcombe. Entró con la seguridad de un hombre acostumbrado a controlar situaciones difíciles. Esa confianza duró aproximadamente 30 segundos. ¿Usted y el conde Varelli tuvieron tratos financieros? ¿Negocios comerciales? ¿Tenías alguna deuda con él? Ashcombe se puso rígido. No. Poirot arqueó una ceja. Interesante. ¿Por qué? Porque no te pregunté si te avergonzaba estar endeudado. Te pregunté si estabas endeudado. Ashcombe no dijo nada. Poirot esperó. Había descubierto que el silencio solía ser más productivo que las preguntas. Finalmente, Ashcombe suspiró. Sí. ¿Cuánto cuesta? 20.000 libras. ¿Y el conde Varelli tenía intención de exigir el pago de la deuda? Eventualmente. ¿Te amenazó? No. ¿Lo amenazaste? El rostro de Ashcombe se endureció. No. Poirot lo estudió. ¿Estás muy seguro? Te estoy diciendo la verdad. Tal vez. Poirot cerró su libreta. Una cosa más. Saliste del salón antes del grito. Ashcombe se quedó mirando fijamente. ¿Quién te dijo eso? Nadie. Entonces, ¿cómo? Poirot sonrió. Me lo acabas de decir. El rostro del financiero cambió. Poirot continuó con suavidad. Dijiste antes que oíste el grito que venía del salón. Sí. Y sin embargo, acabas de admitir que no estabas allí. Ashcombe tragó. Yo estaba en el pasillo. ¿Haciendo qué? Buscando al conde Varelli. ¿Por qué? Quería hablar con él. Unas 20.000 libras. No. ¿Sobre qué? Entonces, Ashcombe desvió la mirada. Eso es privado. La expresión de Poirot se tornó pensativa. Ah. Cerró el cuaderno. Los asuntos privados suelen ser los más interesantes. A continuación, entró Madame Celeste Armand. A diferencia de las demás, ella no parecía nerviosa, parecía enfadada. Ya le he contado todo a la policía. Yo no soy la policía. Lo sé. Poirot hizo un gesto hacia la silla. Ella permaneció de pie. El conde Varelli y yo estuvimos prometidos una vez. Lo sé. Él puso fin al compromiso. Lo sé. Me avergonzó públicamente. Lo sé. Ella lo miró fijamente. ¿Lo sabe todo, señor Poirot? No. Su sonrisa era casi infantil. Pero sé que cuando una persona dice, ya le he contado todo a la policía,
Normalmente no es cierto. La señora Armand se sentó. Por primera vez, su confianza flaqueó. Poirot se inclinó hacia adelante. ¿Por qué el conde Varelli deseaba verte esta noche? No sé. ¿Discutiste con él? Sí. ¿Y qué hay de tu compromiso? No. Entonces, ¿sobre qué? Ella dudó. Un contrato de ópera. Poirot esperó. Parecía irritada. Nada más. ¿Tenía algún secreto sobre ti? No. ¿Tenías alguno sobre él? Los labios de Madame Armand se entreabrieron. Durante varios segundos no dijo nada. Entonces susurró. Sí. La expresión de Poirot no cambió. ¿Qué era? Miró hacia la puerta cerrada. No puedo decírtelo. ¿Por qué? Porque si lo hago, otra persona en esta casa podría morir. Poirot se quedó muy quieto. Afuera, en algún lugar más allá de los muros del palacio, una campana de la iglesia dio las 4. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4. Poirot cerró lentamente su libreta. Señora, dijo en voz baja, esa es una declaración muy seria. Lo sé. Y ahora debo preguntarle algo aún más serio. ¿Qué? ¿A quién temes que muera? La señora Armand lo miró directamente a los ojos. No sé. Por primera vez esa noche, Poirot no sonrió. Porque le creyó. Y eso, pensó, era considerablemente peor. Capítulo 3. La llave en el pasillo. Las palabras de Madame Armand permanecieron en la mente de Hercule Poirot, mucho después de que ella hubiera abandonado la habitación. Si te lo cuento, otra persona en esta casa podría morir. No era el tipo de declaración que Poirot descartaba. Tampoco fue una decisión que aceptara sin examinarla. Se sentó solo durante varios minutos, con la mirada fija en la puerta cerrada. Entonces sacó su pequeña libreta. Debajo de los nombres de los sospechosos, escribió «Señora Armand», asustada. Hizo una pausa. Luego añadió «¿Pero de quién?». Un suave golpe lo interrumpió. Entró el inspector Bianchi. «Hemos registrado el palacio», anunció. «No hay rastro de que nadie haya entrado ni salido desde la llegada de los invitados». Poirot levantó la vista. «Excelente». «¿Excelente?» «Sí». «Hemos descartado una posibilidad». Bianchi negó con la cabeza. «Haces que parezca que hemos logrado algo». «Tenemos». Poirot se puso de pie. «Ahora debemos descubrir por qué el asesino quería que creyéramos lo contrario». La biblioteca había sido registrada minuciosamente. No se había encontrado nada que sugiriera inmediatamente un asesinato. No había huellas dactilares de importancia evidente, ni armas, ni muebles rotos, ni señales de forcejeo. Sin embargo, Poirot seguía insatisfecho. Se quedó de pie junto al escritorio. ¿El conde estaba sentado aquí? Sí. ¿Y el vaso? Encontrado volcado. Poirot lo examinó. ¿Quién lo tocó? El doctor Ricci. ¿Antes de que llegara la policía? Sí. Poirot suspiró. Los médicos son maravillosos con los enfermos y pésimos en las escenas del crimen. Bianchi sonrió a pesar de sí mismo. Poirot se giró hacia la ventana. Dígame, inspector, ¿a qué distancia está la biblioteca del canal? A 3 metros del agua. Demasiado lejos para una escapada cómoda, a menos que el asesino fuera un escalador experto. Poirot lo miró. ¿Era el conde Varelli un escalador habilidoso? No. Entonces, ¿por qué su asesino debería ser uno de ellos? Bianchi se encogió de hombros. Poirot negó con la cabeza. A eso me refiero. Vemos una ventana abierta e inmediatamente imaginamos una vía de escape. El ojo es perezoso, inspector. Prefiere una explicación dramática. Tocó la cortina. Sin embargo, a veces la pista obvia es simplemente una invitación a dejar de pensar. Bianchi frunció el ceño. ¿Cree usted que la ventana se abrió deliberadamente? No creo en nada. Otra vez esa frase. De nuevo, la paciencia. Poirot caminó hacia el pasillo. Pero me gustaría saber dónde encontraron a la señora Belladonna. El corredor oriental era estrecho en comparación con las magníficas habitaciones del palacio. Una serie de retratos colgaban de las paredes. Los antepasados de la familia Belladonna nos miraban desde sus marcos dorados, con expresiones de perpetua desaprobación. Poirot
se detuvo junto a uno. «¿Quién es?» «El abuelo de Marco Belladonna». «¿Y eso?» «Su madre». Poirot continuó. Al final del pasillo había una mesita. Sobre ella reposaba un jarrón con lirios blancos. Poirot bajó la mirada. Allí, debajo de la mesa, había una tenue marca en el polvo. Se agachó. Bianchi se quedó mirando fijamente. «¿Qué es?» Poirot no respondió de inmediato. Sacó un pañuelo del bolsillo y recogió con cuidado un objeto diminuto. Un hilo, seda azul oscuro. Interesante. ¿De la ropa de alguien? Tal vez. Bianchi parecía impaciente. ¿Podemos identificarlo? Aún no. Poirot lo metió dentro de un sobre. Entonces se dio cuenta de algo más. Un pequeño arañazo marcaba el suelo de madera pulida. Se extendía desde debajo de la mesa hacia la pared del pasillo. Poirot lo siguió con la mirada. Al final del arañazo yacía un pequeño destello plateado. Se inclinó. Era un botón. No es oro. No es una perla. Plata. Pequeñito. Lo recogió. Bianchi lo examinó. ¿Del abrigo de un hombre? Probablemente. ¿Podría pertenecer a Varelli? Poirot le dio la vuelta al botón. No. ¿Cómo lo sabes? Porque la chaqueta del conde Varelli tenía 4 botones negros. Bianchi parecía sorprendido. ¿Te diste cuenta? Mi estimado inspector, me di cuenta de eso antes de darme cuenta del cadáver. Una puerta se abrió tras ellos. Clara Belladonna estaba allí de pie. Ella miró el botón que Poirot tenía en la mano. Su rostro cambió, solo por un instante. Pero Poirot lo vio. «Ah», dijo en voz baja. Clara dio un paso al frente. ¿Has encontrado algo? Tal vez. Se quedó mirando el botón plateado. ¿De dónde sacaste eso? Poirot sonrió. ¿Lo reconoces? No. La respuesta llegó demasiado rápido. Poirot guardó el botón en su bolsillo. Entonces no hay nada de qué preocuparse. Clara parecía confundida. No dije que estuviera preocupado. No. La sonrisa de Poirot se amplió. No lo hiciste. Siguió el silencio. Entonces Clara susurró. Señor Poirot, mi cuñada decía la verdad. ¿Acerca de? Que ella no sabe quién está en peligro. Poirot la estudió. ¿Crees que matarán a alguien más? Sí. ¿Por qué? Clara echó un vistazo por el pasillo. Porque Lorenzo me dijo algo ayer. ¿Qué? Dijo que una persona en esa casa ya había cometido un crimen terrible. La expresión de Poirot se endureció. ¿Y él sabía a quién? Sí. ¿Te dijo el nombre? No. ¿Por qué no? Dijo que primero quería estar seguro. Poirot lo tuvo en cuenta. ¿Y cuál fue el delito? Clara dudó. Lo calificó de traición. Esa es una palabra muy amplia. Dijo que tenía que ver con dinero. Poirot asintió lentamente. ¿Esta traición involucra a tu hermano? No sé. Pero sospechas que sí. Clara apartó la mirada. Sí. ¿Por qué? Porque Marco lleva semanas teniendo miedo. ¿Le tienes miedo al conde Varelli? No. Bajó la voz. Tenía miedo de lo que Varelli pudiera revelar. Poirot no dijo nada. Clara lo miró. ¿Puedo preguntarte algo? Ciertamente. ¿Crees que mi hermano lo mató? Poirot la observó con atención. Creo, dijo finalmente, que tu hermano te está ocultando algo. Su rostro se ensombreció. Esa no es una respuesta. Es la única respuesta honesta que puedo darte. Más tarde esa mañana, Poirot regresó solo a la biblioteca. La luna había desaparecido. El amanecer gris comenzaba a reemplazar la oscuridad sobre Venecia. Se quedó de pie junto al escritorio del conde Varelli y volvió a mirar los papeles. Faltaba una hoja. Lo supo porque la hendidura que quedó en el cuero sugería que otra página había estado debajo de los documentos. Poirot tocó el escritorio. Entonces se dio cuenta de algo. El vaso volcado había sido colocado en el lado derecho del escritorio. Pero el conde era zurdo. Los ojos de Poirot se entrecerraron. Miró la silla, luego el vaso, luego la ventana. Una leve sonrisa apareció bajo su bigote. «Ah», murmuró, «ahora empezamos a comprender». Se oyó un ruido a sus espaldas. Poirot se giró. La puerta de la biblioteca estaba abierta. No había nadie.
Pero en el suelo, justo fuera de la puerta, había un pequeño sobre. Su nombre estaba escrito en él: Señor Hercule Poirot. Poirot lo recogió. En el interior había una sola frase: pregunta quién tenía la llave antes del asesinato. Durante varios segundos, Poirot permaneció completamente inmóvil. Luego miró hacia el pasillo. Sus pensamientos se movían rápidamente. La llave encontrada en la mano de la señora Belladonna. La biblioteca cerrada con llave. La ventana abierta. El documento que falta. El botón plateado. Y ahora esta advertencia anónima. Alguien le estaba ayudando. O alguien quería hacerle creer que lo eran. Poirot dobló cuidadosamente el mensaje. No, susurró. Esa no es la pregunta correcta. Sus ojos brillaban. La pregunta correcta es: ¿por qué alguien quiere que la haga? Y en algún lugar del silencioso palacio, una tabla del suelo crujió. Poirot se giró, pero, de nuevo, no había nadie allí, solo la tenue luz de la mañana, y la incómoda certeza de que el asesino lo estaba observando. Capítulo 4. La cuestión de la llave. A las 7 de la mañana, Venecia ya había despertado. Los primeros barcos surcaron el Gran Canal. Los comerciantes levantaron las persianas de sus tiendas. Las campanas de las iglesias resonaron al otro lado del agua, y la ciudad reanudó su actividad cotidiana con esa peculiar indiferencia propia de los lugares bellos. En el Palazzo Belladonna, sin embargo, nada era ordinario. Hercule Poirot estaba en la biblioteca con el mensaje anónimo en la mano. Pregunta quién tenía la llave antes del asesinato. Lo había leído 6 veces. No porque las palabras fueran difíciles, porque eran demasiado simples. Poirot reflexionó que una buena pista rara vez era la pista en sí misma, sino la razón por la que alguien había decidido revelarla. Guardó el mensaje en su bolsillo. Luego miró hacia el inspector Bianchi. Me gustaría volver a hablar con todos. El inspector gimió. ¿Ya los has interrogado? Sí. ¿Y ahora? Ahora haré otras preguntas. La primera persona a la que Poirot llamó fue Marco Belladonna. El dueño del palacio entró con el mismo traje de noche que había usado la noche anterior. Su rostro reflejaba cansancio, pero su actitud seguía siendo serena. Poirot señaló una silla. Siéntese, por favor. Marco obedeció. ¿Descubriste que la puerta de la biblioteca estaba cerrada con llave? Sí. ¿Intentaste abrirlo? Sí. ¿Fuiste la primera persona en llegar a la puerta? No. Los ojos de Poirot se alzaron. Ah, ¿quién era? Julian Ashcombe. ¿Y luego? Lo seguí. ¿El señor Ashcombe tocó la puerta? Sí. ¿Con qué mano? Marco frunció el ceño. No lo recuerdo. Interesante. ¿Por qué? Porque lo recuerdo. Marco lo miró fijamente. Poirot continuó. Utilizó la mano izquierda. Veo. Sin embargo, usted ejerció su derecho. Marco parecía desconcertado. ¿Eso es importante? Tal vez no. Poirot se recostó. Dígame, señor Belladonna, ¿quién suele llevar la llave de la biblioteca? Sí. ¿Siempre? Sí. ¿Dónde lo guardas? En mi estudio. ¿Durante la cena? En mi bolsillo. ¿Durante la noche? Sí. Poirot asintió. Entonces, ¿cómo llegó su esposa a poseerlo? La expresión de Marco se congeló. No sé. ¿Se lo diste tú? No. ¿Tenía ella acceso a tu estudio? Ella podía. Pero dices que guardas la llave en el bolsillo. Sí. Entonces alguien lo quitó. La mandíbula de Marco se tensó. Tal vez. O se lo diste a alguien. No hice. Poirot lo observaba atentamente. ¿Quién más sabía dónde lo guardabas? Marco dudó. Mi hermana. ¿Clara? Sí. ¿Alguien más? Mi esposa. ¿Alguien más? Marco no dijo nada. Poirot esperó. Finalmente, Marco murmuró. El conde Barelli lo sabía. Ahí estaba. La grieta más pequeña. Poirot sonrió levemente. ¿Por qué? No sé. ¿Tú haces? Marco se puso de pie bruscamente. No tengo nada más que decir. Poirot no lo detuvo. Al cerrarse la puerta, escribió una sola palabra en su cuaderno. Clave. Barelli lo sabía. Luego, debajo,
Marco mintió sobre el motivo. Clara fue la siguiente. Parecía más agotada que antes. Poirot le sirvió el té. ¿No dormiste? No. Yo tampoco. Eso es lamentable. Para mí, tal vez. Para el asesino, mucho más. Una leve sonrisa apareció en los labios de Clara. Desapareció rápidamente. Poirot colocó el botón de plata sobre la mesa. ¿Reconoces esto? Clara lo miró fijamente. No. Parecías asustado cuando lo viste ayer. Me sorprendió. ¿Por qué? Pensé que pertenecía a mi hermano. Poirot ladeó la cabeza. Tu hermano tiene un abrigo con botones de plata. Sí. Ah, pero no ese abrigo. ¿Por qué no? Porque lo usó ayer. Poirot se quedó muy quieto. ¿Anoche? Sí. ¿Y los botones estaban intactos? Creo que sí. ¿Creer? No revisé su abrigo. Por supuesto que no. Poirot cogió el botón. Dime, Clara, ¿tu hermano salió del salón antes del grito? Ella dudó. Sí. ¿Cuándo? No sé. ¿Lo viste marcharse? No. Entonces, ¿cómo lo sabes? Clara bajó la mirada. Él me lo dijo. Poirot sonrió. ¿Y cuándo te lo dijo? Después de que llegó la policía. ¿Por qué te diría eso? Le pregunté dónde había estado. ¿Y qué dijo? Que había ido al patio. Poirot asintió. ¿Lo hizo? No sé. ¿Sospechas que no lo hizo? Clara no dijo nada. Poirot cruzó las manos. Estás protegiendo a tu hermano. Sus ojos se llenaron de ira repentina. Por supuesto que sí. Ya me lo esperaba. Él no es un asesino. Yo no dije que lo fuera. ¿Pero crees que está ocultando algo? Sí. Yo también. Poirot se inclinó hacia adelante. Y precisamente por eso debes contarme todo lo que sabes. Clara dudó. Entonces susurró. Mi hermano se reunió en privado ayer por la tarde con el conde Barelli. ¿Dónde? En la antigua sala de música. ¿De qué hablaron? No sé. ¿Los oíste? No. Entonces, ¿cómo sabes que se conocieron? Porque vi salir a Marco. Solo. Clara asintió. Parecía aterrorizado. La mirada de Poirot se aguzó. ¿Temes a Barelli? No. ¿Y luego qué? Clara miró hacia la ventana. No sé. Poirot no insistió más. Había aprendido algo más valioso que una confesión. Clara había visto miedo en su hermano. Pero ella nunca había preguntado qué lo había causado. Eso significaba que ella misma temía la respuesta. Julian Ashcombe estaba esperando cuando Poirot entró en el comedor. Parecía irritado. Supongo que quieres preguntarme por la llave. Poirot se detuvo. ¿Por qué lo haría? Ashcombe lo miró fijamente. Durante un segundo, ninguno de los dos se movió. Entonces Poirot sonrió. Como ve, señor Ashcombe, ese es precisamente el tipo de comentario que me facilita el trabajo. El rostro de Ashcombe se enrojeció. Supuse que la policía te lo había dicho. Nadie me lo dijo. Poirot estaba sentado frente a él. ¿Sabías lo de la llave? Sabía que Belladonna la portaba. ¿Quién te lo dijo? Barriles. ¿Cuándo? Ayer. ¿Por qué? Ashcombe parecía incómodo. Quería que fuera a buscar algo a la biblioteca. ¿Acaso tú? No. ¿Por qué no? Porque me negué. ¿Qué era? No sé. Poirot arqueó las cejas. ¿Te negaste a recuperar algo sin saber qué era? Sí. ¿Por qué? Porque Barelli se estaba comportando de forma extraña. Poirot lo observó. ¿Dijo algo más? Ashcombe dudó. Dijo que la llave sería importante. ¿Cuándo? Después de medianoche. La expresión de Poirot permaneció neutral. ¿Y dijo por qué? No. ¿Le creíste? Sí. ¿Por qué? Ashcombe lo miró. Porque Lorenzo tenía la habilidad de hacer que las amenazas sonaran como predicciones. Poirot se recostó. Esa frase le interesó. Muchísimo. A las 10 en punto, Poirot regresó a la biblioteca. La policía había comenzado a retirar algunas de las pruebas. Pero Poirot los ignoró. Se dirigió directamente al escritorio. Allí, debajo del borde de la alfombra, encontró algo que no había notado antes. Una tira estrecha de papel. Lo liberó. Solo se veían 3 palabras. No es la llave. Poirot los leyó 2 veces. Entonces sonrió. Alguien se había tomado muchas molestias para llamar su atención hacia la llave.
Y ahora alguien se había tomado la molestia de decirle que la llave era irrelevante. El pequeño detective belga dobló el fragmento con cuidado. «No», murmuró. «La clave no es irrelevante». Miró hacia el pasillo. Pero quizás nunca tuvo la intención de abrir la puerta. Se produjo un repentino alboroto en el exterior. El inspector Bianchi entró apresuradamente en la habitación. «Señor Poirot». «¿Qué es?» «Hemos encontrado algo». «¿Qué?» Bianchi bajó la voz. El documento que faltaba en el escritorio del conde Varelli. La expresión de Poirot cambió. «¿Dónde?» «En la habitación de uno de los huéspedes». «¿Cuyo?» Bianchi dudó. Entonces dijo: «Madame Celeste Armand». Poirot cerró los ojos por un instante. El caso acababa de dar su primer giro peligroso, porque ahora, por primera vez, había algo que se parecía mucho a una prueba. Y Poirot sabía mejor que nadie que la evidencia más peligrosa era aquella que parecía resolver el crimen demasiado rápido. Capítulo 5. El papel en la habitación de Madame Armand. Por primera vez desde su llegada al Palazzo Belladonna, Hercule Poirot parecía genuinamente disgustado. «No me sorprende. No me sorprende». Disgustado. El inspector Bianchi lo notó de inmediato. «¿No te gusta lo que hemos encontrado?» «Mi querido inspector», dijo Poirot, «me disgusta todo aquello que llega justo en el momento en que todo el mundo está dispuesto a creerlo». Bianchi frunció el ceño. «No entiendo». «Entonces, examinemos el asunto con detenimiento». Cruzaron el pasillo juntos. La habitación de Madame Celeste Armand estaba en el segundo piso, con vistas a un estrecho canal. 2 policías estaban apostados fuera de la puerta. El interior de la habitación estaba perfectamente ordenado. Una maleta de viaje yacía abierta junto al armario. Un chal de seda cubría una silla. Sobre el tocador había varios frascos de perfume y un cepillo con mango de plata. Bianchi señaló hacia la mesita de noche. El periódico estaba aquí. Poirot se acercó. La hoja que faltaba en el escritorio del conde Varelli había sido doblada en 4 partes. Poirot no lo tocó. «¿Qué contiene?» «Nombres y cifras», dijo Bianchi. «El mismo tipo de información que en los demás periódicos». Poirot se inclinó ligeramente. «¿Y estás seguro de que es la hoja que falta?» «Sí». «¿Cómo?» «La letra». Poirot echó un vistazo a la página. «Sí, es de Varelli». «Entonces seguramente no». Bianchi se detuvo. Poirot se volvió hacia él. «Estás a punto de decir que Madame Armand mató al conde». «Era. No». «¿Por qué?» «Porque aún no has formulado la pregunta importante». «¿Qué pregunta?» Poirot sonrió levemente. «¿Cómo llegó este periódico hasta aquí?» Madame Armand fue llevada a la habitación. Su expresión cambió al ver el periódico. «¿Registraste mi habitación?» «Teníamos que hacerlo», dijo Bianchi. Ella miró a Poirot. «¿Crees que yo lo maté?» «No». La respuesta pareció sorprenderla. «¿Tú no?» «Creo que tienes miedo». «Soy». «¿De la policía?» «No». «Del conde Varelli. Está muerto». «Exactamente». La señora Armand desvió la mirada. Poirot finalmente tomó el periódico. «¿Sabía usted que existía este documento?» «No». «¿Sabía usted que el conde Varelli tenía intención de revelar algo?» «Sí». «¿Qué?» Ella dudó. «Algo relacionado con la familia Belladonna». Bianchi interrumpió. «Anoche le confesaste al señor Poirot que guardabas un secreto sobre el conde». «Sí». «¿Y ahora dices que el conde guardaba un secreto sobre las Belladonas?» «Sí». «Eso es bastante conveniente». Los ojos de la señora Armand brillaron. «No tengo ninguna razón para protegerlos». Poirot la miró fijamente. «Entonces, ¿por qué lo haces?» Ella guardó silencio. Poirot esperó. Finalmente dijo: «Porque la verdad destruiría a alguien que no la merece». «Holmes, no puedo decírtelo». Bianchi levantó las manos. «De nuevo». Poirot lo ignoró. En cambio, examinó el documento. Había varias columnas de números. Junto a un nombre había una marca roja. El nombre estaba parcialmente oculto por un pliegue. Poirot abrió el periódico por completo. Se quedó mirando fijamente. Luego lo volvió a doblar. «Inspector». «¿Sí?»
¿Dónde encontraste esto exactamente? Dentro del cajón. ¿Qué cajón? El primero. ¿Cerrado? No. ¿Estaba abierto? No. Los ojos de Poirot se entrecerraron. Entonces, ¿por qué lo registraste? Bianchi parecía avergonzado. Lo hemos registrado todo. ¿Todo? Sí. Poirot suspiró. Mi pobre inspector. ¿Qué? Has registrado la habitación tan minuciosamente que te has olvidado de hacerle una pregunta a la habitación. Bianchi lo miró fijamente. Poirot sonrió. Lo explicaré más tarde. Esa tarde, los miembros de la familia se reunieron para almorzar bajo la supervisión de la policía. Nadie comió mucho. Marco Belladonna estaba sentado a la cabecera de la mesa. Clara se sentó frente a él. Julian Ashcombe evitó la mirada de todos. El profesor Moretti parecía furioso. La señora Armand permaneció completamente inmóvil. El doctor Ritchie bebió agua. Poirot permaneció sentado en silencio, observando. No era la comida lo que le interesaba. Fue el silencio. 6 personas estaban sentadas alrededor de una mesa, y cada una de ellas pensaba en el hombre muerto. Pero ellos no pensaban lo mismo. El profesor Moretti habló de repente. Esto es absurdo. Ahora, genera el capítulo 7 de la historia, asegurando una continuidad fluida con la sección anterior. Mantén el mismo ritmo, desarrollo de personajes y construcción del misterio, sin revelaciones prematuras. Mantén un número de palabras constante, haciendo avanzar la narración de forma natural al mismo tiempo que conduces a la siguiente sección. Asegúrate de que cada sección se llame capítulo y que el número de palabras esté entre 800 y 1100. Bianchi levantó la vista. ¿Qué es? Nos mantienen aquí como si fuéramos criminales. No los tenemos aquí retenidos como criminales, dijo el inspector. Entonces, ¿por qué tenemos prohibido irnos? Porque alguno de ustedes podría ser un asesino. Moretti golpeó la mesa con la mano. ¿Esa es precisamente la acusación? Poirot intervino con delicadeza. «Profesor, ¿qué? Anoche tuviste una discusión con el conde Varelli». «¿Sí? ¿Por qué?» «Porque poseía un cuadro que pertenecía a mi familia». «¿Legalmente?» Moretti dudó. «No». Poirot asintió. «Entonces tenías un motivo». «No tenía ningún motivo para matarlo». «Tal vez no». El profesor lanzó una mirada fulminante. Poirot continuó. «¿El conde Varelli amenazó con exponerte?» «No». «¿Amenazó tu reputación?» «Sí». «¿Por qué?» «Porque afirmé que el cuadro había sido robado». «¿Y lo fue?» «Creo que sí». «¿Creer?» El rostro de Moretti se tensó. «Sé lo que vi». Poirot se inclinó hacia adelante. «¿Qué viste?» El profesor vaciló. Entonces dijo, «Una firma». Los ojos de Poirot se iluminaron. «¿Cuyo?» Moretti miró hacia Marco Belladonna. La firma del padre de Marco Belladonna. Todas las cabezas se giraron. Marco se puso de pie bruscamente. «Eso es imposible». El profesor Moretti sonrió con amargura. «¿En serio?» Clara miró fijamente a su hermano. Marco no dijo nada. Poirot permaneció sentado. Había aprendido algo importante. Puede que el asesinato no tenga que ver con dinero. Podría tratarse del pasado. Más tarde, Poirot encontró a Marco solo en el invernadero. ¿Sabías lo del cuadro? Marco miró a través de las puertas de cristal hacia el jardín. Sí. ¿Sabías que el profesor Moretti creía que había sido robado? Sí. ¿Lo sabía el conde Varelli? Sí. ¿Tenía la intención de revelar la verdad? No sé. Poirot sonrió. Has dicho esa frase varias veces. Porque es verdad. Tal vez. Poirot se acercó. Cuéntame otra cosa. ¿Por qué tu esposa llevaba la llave de la biblioteca? El rostro de Marco se endureció. Ya te lo dije. No lo sé. No. Poirot negó con la cabeza. Me dijiste que no se lo diste. Eso no es lo mismo. Marco lo miró fijamente. ¿Importa? Importa muchísimo. Siguió un largo silencio. Finalmente, Marco susurró. Mi esposa me lo pidió. ¿Cuándo? Ayer por la tarde. ¿Por qué? Dijo que quería recuperar algunas cartas. ¿Qué letras? No sé. Los ojos de Poirot se entrecerraron. ¿Le permitiste que se llevara la llave? Sí.
Pero me dijiste que lo habías guardado en el bolsillo toda la noche. Marco apartó la mirada. La voz de Poirot se volvió muy baja. Eso fue una mentira. Marco no dijo nada. ¿Por qué? Todavía nada. Poirot esperó. Finalmente, Marco dijo: porque me daba vergüenza. ¿De qué? Mi esposa descubrió que me había estado reuniendo con Varelli en secreto. La expresión de Poirot permaneció impasible. ¿Sobre el cuadro? No. Entonces, ¿sobre qué? Marco cerró los ojos. No puedo decírtelo. Poirot suspiró. Todos en esta casa dicen lo mismo. Se dio la vuelta. Pronto, señor Belladonna, me temo que el silencio se volverá más peligroso que la verdad. Esa misma tarde, Poirot regresó a la habitación de Madame Armand. Se quedó de pie frente al cajón donde había encontrado el papel. Examinó la madera, la cerradura, el mango. Luego miró debajo del cajón. Nada. Él sonrió. Por supuesto. Volvió a abrir el cajón. El periódico había desaparecido. Poirot no reaccionó. En cambio, se dirigió al espejo. En su superficie, alguien había escrito 3 palabras con lápiz labial pálido. «Estás equivocado, Poirot». Se quedó mirando el mensaje. Entonces, inesperadamente, se echó a reír. «Excelente». El inspector Bianchi entró apresuradamente en la habitación. «¿Qué pasó?» Poirot señaló hacia el espejo. Bianchi leyó las palabras. «¿Te resulta divertido?» «Muy». «¿Por qué?» Los ojos de Poirot permanecieron fijos en el escrito. «Porque la persona que escribió esto cree que estoy siguiendo la pista equivocada». Hizo una pausa. «Pero han cometido un pequeño error». «¿Qué error?» Poirot sonrió. «Me han dicho que me están vigilando». Se giró hacia la puerta. «Y ahora sé dónde mirar». Afuera, en algún punto del pasillo, una puerta se cerró suavemente. Poirot caminó hacia allí. Pero antes de que llegara, las huellas habían desaparecido. El juego psicológico había comenzado. Y por primera vez, Poirot ya no se limitaba a investigar al asesino. Él también estaba siendo investigado a cambio. Capítulo 6. El juego de las sombras. Los pasos habían desaparecido. Hercule Poirot permanecía inmóvil en el pasillo, escuchando. Nada. Ni siquiera el leve movimiento de un sirviente. El Palazzo Belladonna había vuelto al silencio. El inspector Bianchi se acercó por detrás. ¿Viste a alguien? No. ¿Has oído a alguien? Sí. Entonces, ¿por qué no me seguiste? Poirot se giró. Porque quería que la persona creyera que la había seguido. Bianchi lo miró fijamente. Eso no tiene sentido. Al contrario, tiene todo el sentido del mundo. Poirot se tocó la sien con un dedo. Cuando uno desconoce dónde está el enemigo, a veces resulta útil hacerle creer que uno lo sabe. Bianchi suspiró. «Ustedes detectives». Poirot sonrió. «Mi querido inspector, aún no ha conocido a los detectives verdaderamente problemáticos». Pensaba que el problemático eras tú. Precisamente. Regresó a la habitación de Madame Armand. El mensaje escrito con lápiz labial permaneció en el espejo. «Estás equivocado, Poirot». Poirot estudió la caligrafía. «¿Quién tiene acceso a esta habitación?» «Sin duda, la señora Armand», dijo Bianchi. «Su doncella. Quizás alguna de las criadas». «Tal vez». Bianchi frunció el ceño. «Los interrogaré». «No». «¿Por qué no?» «Porque quien escribió esto esperaba que cuestionáramos a todo el mundo». Poirot tocó con delicadeza el borde del espejo sin alterar la escritura. «Este no es un mensaje de ira». «¿Qué es, entonces?» «Una invitación». «¿A qué?» Poirot sonrió. «Cometer un error». A las 11 de la mañana, Poirot pidió que todos los invitados principales permanecieran en el salón. Llegaron a regañadientes. El profesor Moretti estaba de pie junto a la chimenea. Julian Ashcombe permaneció cerca de las ventanas. Clara Belladonna se sentó junto a Madame Armand. Marco Belladonna se distinguía de todos los demás. El doctor Ricci entró último. Poirot miró a su alrededor. «Os he pedido a todos que permanezcáis juntos porque he descubierto algo». Todos prestaron atención. Bianchi lo observaba atentamente. Poirot continuó. «La persona responsable de la muerte del conde Varelli ha intentado influir en mi investigación». Marco frunció el ceño. «¿Cómo?»
Poirot lo miró fijamente. Al proporcionarme información, la señora Armand bajó la mirada. Julian se removió incómodo. El profesor Moretti se burló. ¿Y crees que esos trucos tienen algún sentido? Muy. ¿Por qué? Porque quien quiera engañarme primero debe saber lo que pienso. Poirot hizo una pausa. Eso significa que el asesino tiene acceso a información que solo debería conocer la policía y yo. Silencio. Entonces habló el doctor Ricci. O tal vez alguien simplemente está intentando asustarte. Poirot lo miró. Tal vez. El doctor sonrió. ¿Lo ves? Puede que no haya ningún asesino entre nosotros. La expresión de Poirot se volvió casi juguetona. Oh, sin duda, hay un asesino entre nosotros. La habitación quedó en silencio. Todavía no he descubierto quién es. Poirot comenzó a caminar lentamente por la habitación. Consideremos lo que sabemos. Se detuvo junto a la mesa. El conde Varelli murió en la biblioteca. Nadie habló. La biblioteca parecía estar cerrada con llave. Miró a Marco. Posteriormente, la llave fue encontrada en posesión de la señora Belladonna. El rostro de Marco se tensó. La ventana estaba abierta. Miró hacia Julian. Una hoja de papel desapareció. Luego, hacia Madame Armand. Fue descubierto más tarde en su habitación. La señora Armand no dijo nada. Y por último, continuó Poirot, alguien ha intentado convencerme de que la llave es importante. El profesor Moretti arqueó una ceja. ¿No es así? Poirot sonrió. Eso es precisamente lo que estoy tratando de determinar. El doctor Ricci se cruzó de brazos. Estás haciendo mucho de muy poco. Poirot se volvió hacia él. ¿Tú crees eso? Sí. Entonces quizás puedas ayudarme. ¿Con qué? La mirada de Poirot se posó en él. Su interrogatorio del conde. El médico se volvió cauteloso. ¿Y qué? Anoche usted dijo que la muerte se había producido poco antes de que encontráramos el cuerpo. Sí. ¿Aproximadamente cuándo? Entre la medianoche y las 12:30. Poirot asintió. ¿Y qué te llevó a esa conclusión? El doctor Ricci dudó. El estado del cuerpo. Poirot sonrió. Veo. ¿Por qué lo preguntas? Porque el grito se produjo aproximadamente a medianoche. Sí. ¿Y crees que el conde ya estaba muerto cuando se oyó el grito? Sí. Poirot miró a los demás. Entonces, el grito no anunció el asesinato. Siguió el silencio. Anunciaba el descubrimiento del cuerpo. Julian habló de repente, pero todo el mundo lo oyó. Sí. Entonces el asesino debía saber que el cuerpo sería descubierto. La mirada de Poirot se aguzó. Exactamente. El financiero se dio cuenta inmediatamente de que había hablado demasiado. Poirot se dio cuenta. Una observación interesante, señor Ashcombe. Ashcombe parecía incómodo. Simplemente quise decir, sé a qué te referías. Poirot sonrió. Y ahora me pregunto cómo se te ocurrió tan rápido. Ashcombe no dijo nada. Esa tarde, Poirot pidió ver a Clara en privado. Entró en la biblioteca con cautela. ¿Me querías? Sí. Poirot señaló una silla. Has estado protegiendo a tu hermano. Sí. También estás protegiendo a otra persona. Clara pareció sobresaltada. No. Poirot no dijo nada. Ella lo miró fijamente. ¿Crees que lo soy? Creo que eres leal. Eso no es lo mismo. No. Poirot se inclinó hacia adelante. Cuéntame sobre la tarde de ayer. Clara dudó. Ya te lo he contado todo. Poirot sonrió. No, señorita. Me ha contado todo lo que cree que es seguro contar. Su expresión se endureció. ¿Por qué dices eso? Porque cuando la gente miente, a menudo miente en la misma dirección. ¿En qué dirección? Lejos de la persona que aman. Clara bajó la mirada. Tras un largo silencio dijo, mi hermano sí conoció a Varelli. Sí. Discutieron. ¿Sobre el cuadro? No. Poirot esperó. Clara susurró. Sobre mi padre. Poirot se quedó muy quieto. ¿Y él? Varelli afirmó que mi padre había robado algo. ¿Qué? No sé. ¿Lo sabía Marco? Sí. ¿Lo sabía tu madre? Clara lo miró. Creo que sí. Poirot asimiló esto. ¿Y la llave de la biblioteca? La expresión de Clara cambió. Mi madre lo cogió,
porque creía que Barelli había escondido algo en la biblioteca. ¿Qué? Una carta. ¿Lo encontró? No sé. Poirot se recostó. Ahora sí que estamos progresando. Clara extendió la mano repentinamente por encima de la mesa. Debes entender algo. ¿Qué? Mi madre no es una asesina. El rostro de Poirot se suavizó. Espero que no. ¿Por qué? Porque si es inocente, alguien ha hecho todo lo posible para hacerla parecer culpable. ¿Y si no lo es? Poirot no respondió. Ese silencio asustó a Clara más que cualquier acusación. Esa noche, Poirot se sentó solo en su habitación. Ante él yacían 3 objetos: el botón plateado, el mensaje anónimo y el fragmento desgarrado que lleva las palabras «No es la llave». Los dispuso con cuidado. Luego añadió la fotografía del escritorio del conde Barelli. Poirot estudió el arreglo. Algo andaba mal. No con las pistas, con el orden en que habían aparecido. Primero, la llave, luego, el documento que faltaba, luego el mensaje, luego, las pruebas falsas contra Madame Armand. Alguien no solo estaba ocultando la verdad, alguien estaba construyendo una historia diseñada para que Poirot la descubra. Se levantó de repente, se acercó a la ventana. Abajo, una góndola se deslizaba por las oscuras aguas. Un hombre estaba sentado dentro. Poirot lo observaba. La góndola se detuvo. El hombre alzó la vista hacia el palacio. Entonces levantó una mano. Algo pequeño brilló entre sus dedos. Un objeto de plata. Los ojos de Poirot se entrecerraron. La góndola se alejó. Poirot salió inmediatamente de su habitación. Llegó a la escalera, pero a mitad de camino se detuvo. Se oyó un sonido detrás de él. Un clic silencioso. Poirot se giró. En lo alto de la escalera se encontraba el doctor Ricci. El doctor sonrió. Me preguntaba cuándo te darías cuenta. El rostro de Poirot permaneció inexpresivo. ¿Notaste qué? Que no eres la única persona que está jugando. El doctor Ricci bajó un escalón, luego otro. «Y señor Poirot», dijo en voz baja, «los juegos son peligrosos cuando no se conocen las reglas». Poirot lo estudió. «No». El pequeño detective sonrió. «Son peligrosos cuando uno cree que el otro jugador lo cree». La sonrisa del doctor Ricci desapareció. Durante varios segundos, los 2 hombres se miraron fijamente. Entonces el médico se marchó. Poirot permaneció en la escalera. Sus ojos brillaban, porque, al fin, alguien había cometido un error. No es uno grande, aún no, pero ya basta. Y Poirot tenía la intención de recordarlo. Capítulo 7. La testigo que cambió su historia. A la mañana siguiente, Hercule Poirot hizo un anuncio que sorprendió a todos. Él no los cuestionaría. En cambio, desayunaba. El inspector Bianchi lo miró fijamente desde el otro lado del comedor. ¿Desayuno? Precisamente. Pero tenemos un asesinato que resolver. Mi querido inspector, el asesinato seguirá ahí después de que haya comido. Bianchi miró hacia la larga mesa. No puedes pretender seriamente sentarte aquí a tomar café. Poirot acomodó cuidadosamente la cuchara junto a su taza. Tengo la intención de observar. Eso fue precisamente lo que hizo. Los demás entraron uno por uno. Marco Belladonna parecía exhausto. Clara evitó la mirada de su hermano. Julian Ashcombe estaba inusualmente pálido. El profesor Moretti llevaba un periódico, pero no lo leyó. La señora Armand parecía tranquila. El doctor Ricci llegó el último. Poirot notó algo de inmediato. El doctor se detuvo al ver dónde estaba sentada la gente, solo por un segundo. Entonces sonrió. «Buen día». Poirot devolvió el saludo. «Buenos días, doctor». El desayuno transcurrió en silencio. Entonces, de repente, a Madame Armand se le cayó la cucharilla. Golpeó la taza de porcelana con un sonido seco. Todos la miraron. Ella sonrió levemente. «Mis disculpas». Poirot no dijo nada, pero él notó que ella miraba hacia la puerta. Alguien acababa de entrar. Era la señora Belladonna, y ella llevaba la llave de plata. La mirada de Poirot se posó en ella. La llave colgaba de una fina cadena que llevaba en la muñeca. Marco también lo notó. «¿Por qué llevas eso puesto?»
Su esposa lo miró. Creí que querías que te lo devolviera. Yo no te pedí que te lo pusieras. Tú lo pediste. Pedí la llave ayer. Y te lo di. No. El intercambio fue breve. Pero Poirot escuchó cada palabra. Dejó la taza sobre la mesa. Madame Belladonna. Ella se giró. ¿Sí? ¿Puedo ver la llave? Ella dudó. Luego lo quité de la cadena. Poirot lo examinó sin tocarlo. ¿La llave de la biblioteca? Sí. ¿Dónde estuvo anoche? En mi habitación. Pero nos dijeron que lo encontraron en el pasillo. Parecía confundida. Yo nunca dije eso. Poirot miró hacia Bianchi. El inspector se removió incómodo. Eso es lo que decía el primer informe. La señora Belladonna negó con la cabeza. Entonces el informe es erróneo. Poirot sonrió. Excelente. Bianchi frunció el ceño. ¿Cómo puede ser excelente un informe incorrecto? Porque ahora sabemos que alguien quería hacernos creer que la llave se encontró en otro lugar. Marco miró a su esposa. ¿Por qué no le dijiste esto a la policía? Bajó la mirada. Porque tenía miedo. ¿De qué? Preguntó Poirot. Ella lo miró. De ser acusado. Poirot asintió. Es totalmente comprensible. Entonces preguntó en voz baja. ¿Entraste a la biblioteca ayer por la tarde? Una larga pausa. Sí. Marco la miró fijamente. ¿Cuándo? Antes de la cena. ¿Por qué? Ya te lo dije. Quería las cartas. ¿Los encontraste? No. Poirot la estudió. ¿Encontraste algo más? Su expresión cambió. No. Poirot sonrió. De nuevo, esa respuesta llega demasiado rápido. Ella apartó la mirada. Encontré un sobre. ¿Qué había dentro? No sé. ¿Por qué? Porque yo no lo abrí. Poirot se inclinó hacia adelante. ¿Dónde está ahora? Ella no dijo nada. Ese silencio fue respuesta suficiente. Media hora después, Poirot regresó a la biblioteca con Bianchi. El inspector parecía irritado. No entiendo a esta gente. Ellos tampoco. ¿Qué? No se entienden entre sí. Por eso mienten. Poirot examinó el escritorio. ¿Dónde dijo la señora Belladonna que encontró el sobre? En el cajón de abajo. Poirot lo abrió. Vacío. ¿Estaba sellado el sobre? Sí. ¿Lo describió? Blanco. ¿Hay algo escrito en él? No. Poirot miró el cajón. Interesante. ¿Qué? Hay polvo por todas partes menos aquí. Bianchi se inclinó hacia él. El borde interior del cajón estaba más limpio que el resto. Alguien había quitado algo recientemente. Poirot se puso de pie. ¿Quién tiene acceso a este escritorio? Varelli, obviamente. ¿Quién más? Marco. Su esposa. Probablemente. ¿Clara? No sé. Poirot sonrió. Entonces preguntaremos. Clara llegó primero. Poirot la interrogó sobre el sobre. Ella negó con la cabeza. Nunca vi uno. ¿Entraste ayer a la biblioteca? Sí. ¿Cuándo? Después de cenar. ¿Por qué? Para hablar con Lorenzo. ¿Estaba él allí? No. ¿Qué hiciste? Nada. Poirot esperó. Clara parecía incómoda. Busqué a mi madre. ¿La encontraste? No. ¿Dónde estaba ella? No sé. Poirot asintió. Estás cambiando tu historia. Los ojos de Clara se abrieron de par en par. No lo soy. Dijiste ayer que tu madre fue a la biblioteca porque creía que Varelli había escondido una carta allí. Sí. Y ahora dices que no sabías dónde estaba. Quería decir que no sabía dónde estaba ella en ese momento. Poirot sonrió. Esa distinción es importante. Clara lo miró con recelo. ¿Por qué? Porque eso me indica que te esfuerzas mucho por ser preciso. Y eso está mal. No. Poirot cerró su libreta. Es simplemente revelador. El profesor Moretti fue menos cauto. ¿El sobre? Preguntó. Sí, lo vi. Poirot levantó la vista. ¿Lo viste? En manos de Varelli. ¿Cuándo? Ayer por la tarde. ¿Dónde? En la biblioteca. ¿Qué contenía? No lo sé. ¿Estaba sellado? Sí. ¿Quién lo poseía? Barriles. Poirot se recostó. ¿Y dijo algo? La expresión de Moretti se tornó pensativa. Dijo que era por el seguro. ¿Contra quién? El profesor vaciló. Las Belladonas. Los ojos de Poirot se entrecerraron.
¿Mencionó a Marco? No. ¿Su padre? No. ¿Entonces quién? Moretti miró hacia la puerta. Su esposa. Poirot permaneció en silencio. Eso fue inesperado. Muy inesperado. Al mediodía, Poirot pidió ver a Madame Belladonna a solas. Entró en silencio. «Sé por qué me llamaste». «¿Tú?» «Sí». «Entonces dímelo». Ella lo miró. «Ya sabes lo del sobre». «Sé que viste uno». Cerró los ojos. «Mentí». Poirot no dijo nada. No estaba vacío. ¿Qué había dentro? Una fotografía. ¿De quién? Ella dudó. De mi marido. La expresión de Poirot no cambió. ¿Una fotografía de Marco? Sí. ¿Haciendo qué? Ella susurró. Encuentro con el conde Varelli. Poirot esperó. ¿Dónde? Cerca de la antigua estación de tren. ¿Cuándo? Hace 3 semanas. ¿Y por qué lo escondiste? Porque creía que mi marido estaba tramando algo. Algo relacionado con Varelli. Sí. ¿Le enseñaste la fotografía a alguien? No. La mirada de Poirot se aguzó. Entonces, ¿por qué falta la fotografía? Su rostro palideció. No sé. Poirot se puso de pie. Señora, usted me acaba de dar la información más útil que he recibido desde el asesinato. Ella lo miró fijamente. Pero pensé que había empeorado las cosas. Tal vez. Poirot sonrió levemente. Así suele ser con la verdad. Esa misma tarde, un nuevo acontecimiento rompió la tensa calma del palacio. Un sirviente descubrió una pequeña barca a la deriva cerca de la entrada trasera. En su interior había un estuche de cuero negro. El maletín pertenecía al conde Varelli. El inspector Bianchi lo abrió. En el interior había varias cartas, una agenda de bolsillo y una fotografía. Poirot tomó la fotografía. En la imagen se veía a Marco Belladonna de pie, junto al conde Varelli. Pero eso no era lo que le interesaba. Al fondo se encontraba otra persona, una mujer. Tenía el rostro girado, de espaldas a la cámara. Poirot se quedó mirando la imagen. Luego miró a Madame Belladonna. Ella estaba de pie al otro lado de la habitación. Ella vio la fotografía, y por primera vez, el color desapareció por completo de su rostro. Poirot lo bajó lentamente. Había encontrado la fotografía que faltaba. Pero no era la fotografía que ella había descrito. Era otro más. Y quienquiera que lo hubiera colocado en la barca, había cometido un error deliberado, porque la mujer que aparece al fondo llevaba un vestido que aún no se había puesto cuando supuestamente se tomó la fotografía. La mirada de Poirot se endureció. Alguien había alterado la historia. No se trata solo de las pruebas. La cronología en sí se volvió hacia Bianchi. Inspector. ¿Sí? No arresten a nadie. ¿Por qué? Poirot volvió a mirar la fotografía. Porque ahora creo que el asesino nos acaba de decir exactamente cuándo empezó el engaño. Capítulo 8. La hora que no pudo ser. La fotografía permaneció sobre el escritorio de Hercule Poirot mucho después de que los demás hubieran abandonado la habitación. Lo había estudiado tantas veces que cada detalle le resultaba familiar. Marco Belladonna, conde Varelli, la mujer en la sombra al fondo. Y el vestido. Ese vestido fue la clave, no por su apariencia, sino por el momento en que se produjo. Poirot se enteró por los sirvientes de que Madame Belladonna había llevado un vestido de noche azul pálido durante la cena la noche del asesinato. La mujer de la fotografía llevaba precisamente ese vestido. Sin embargo, supuestamente la fotografía fue tomada 3 semanas antes. Poirot tocó la fotografía con un dedo. Imposible. El inspector Bianchi estaba de pie a su lado. A menos que la mujer llevara el mismo vestido. No. ¿Estás seguro? ¿Acaso las mujeres no usan el mismo vestido de noche en 2 ocasiones diferentes? Poirot le dirigió una mirada de dolor. Mi estimado inspector, no me refiero a eso. Mire la manga. Bianchi se inclinó sobre la fotografía. ¿Y qué? ¿Tiene un pequeño broche de perla? Sí. El vestido de Madame Belladonna de hace 3 semanas no tenía cierre. Bianchi lo miró fijamente. ¿Te acuerdas? Recuerdo todo aquello que la gente considera sin importancia. La expresión de Poirot se tornó pensativa.
Por lo tanto, o la fotografía fue tomada más tarde de lo que se afirma, o la mujer no es Madame Belladonna. Entonces, ¿quién es ella? Poirot sonrió. Ah, esa es la cuestión. Comenzó con los sirvientes. No porque esperara que supieran quién era la mujer, porque los sirvientes se percataban de cosas que sus empleadores consideraban invisibles. La criada de la señora Belladonna, Rosa, fue llevada a la biblioteca. Ella estaba nerviosa. Poirot le ofreció una silla. ¿Has trabajado para Madame Belladonna durante 6 años? Sí, señor. ¿Conoces bien su ropa? Sí. Entonces, miren esta fotografía. Rosa lo estudió. Su rostro cambió. ¿Reconoces el vestido? Sí. ¿De quién es? De la señora. ¿Estás seguro? Sí. ¿Cuándo se lo puso por primera vez? Rosa dudó. Hace 2 semanas. ¿No 3 semanas? No. ¿Por qué? Porque la modista lo terminó hace solo 2 semanas. Poirot asintió. ¿Y el broche de perlas? Lo coloqué yo mismo. ¿Cuándo? El día antes de que la señora lo usara. Poirot se recostó. Por lo tanto, la fotografía no pudo haber sido tomada hace 3 semanas. No. Gracias, Rosa. Al llegar a la puerta, Poirot la llamó. Una pregunta más. ¿Sí? ¿Llevaba Madame Belladonna ese vestido la noche en que murió el conde Varelli? Rosa lo miró. Sí. Gracias. La criada se fue. Bianchi exhaló. Así que, al final, sí se tomó la fotografía. En efecto. Y alguien mintió sobre la fecha. Poirot asintió. Alguien quería hacernos creer que Marco y su esposa llevaban semanas reuniéndose con Varelli. ¿Por qué? Poirot miró hacia la fotografía. Para crear un motivo. La siguiente entrevista fue con Marco. Poirot colocó la fotografía sobre la mesa. Marco lo miró fijamente. Su expresión era indescifrable. ¿Reconoces esto? Sí. ¿Tú y Varelli? Sí. ¿Y la mujer? Marco no respondió. Poirot esperó. Finalmente dijo, mi esposa. Imposible. Marco levantó la vista bruscamente. ¿Por qué? Porque el vestido que lleva puesto no existía hace 3 semanas. Marco volvió a mirar la fotografía. Entonces susurró. Entonces la fecha es incorrecta. Exactamente. Poirot cruzó las manos. ¿Cuándo se tomó esta fotografía? No sé. ¿Dónde? Cerca de la estación de tren. ¿Por qué estabas allí? La mandíbula de Marco se tensó. Me iba a reunir con Varelli. ¿Y tu padre? No. ¿Y qué hay de tu esposa? No. Entonces, ¿sobre qué? Marco miró hacia la ventana. Yo le estaba pagando. Los ojos de Poirot se entrecerraron. ¿Para qué? No puedo decírtelo. Poirot suspiró. Por supuesto. Marco se puso de pie de repente. ¿Crees que todos los secretos tienen que ver con un asesinato? No. Poirot permaneció completamente tranquilo. Creo que todo secreto tiene que ver con el miedo. Marco lo miró fijamente. ¿Qué significa eso? Significa que la gente no oculta verdades inofensivas con tanta determinación. El rostro de Marco palideció. Poirot señaló la fotografía. Tu esposa estaba allí. Sí. ¿Por qué? No sé. Poirot sonrió. ¿Lo ves? Hemos vuelto al principio. Esa tarde, Poirot organizó un pequeño experimento. Les pidió a los 6 principales sospechosos que se reunieran en la biblioteca. No se presentaron acusaciones. No se hicieron preguntas. Poirot simplemente colocó un reloj sobre la repisa de la chimenea. Mostraba 12:15. Todos lo notaron. Entonces Poirot habló. Me gustaría que cada uno de ustedes me dijera dónde estaba a medianoche la noche en que murió el conde Varelli. El profesor Moretti respondió primero. En mi habitación. ¿Solo? Sí. La señora Armand dijo que había estado en el salón de belleza. Julian Ashcombe afirmó haber estado en el corredor este. Clara dijo que había estado cerca de la escalera. Marco dijo que había estado en el patio. El doctor Ricci dijo que había estado en su habitación. Poirot escuchó. Entonces sonrió. Excelente. Bianchi parecía desconcertado. ¿No has aprendido nada? De lo contrario. Poirot miró el reloj. He aprendido que todo el mundo recuerda la medianoche. Se volvió hacia los invitados.
Pero ninguno de ustedes recuerda el 111. Silencio. Eso es importante. Julian frunció el ceño. ¿Qué diferencia suponen 5 minutos? Los ojos de Poirot se posaron en él. A veces, señor Ashcombe, 5 minutos marcan la diferencia entre la verdad y el asesinato. Julian palideció. Poirot continuó. El grito se produjo poco después de la medianoche. Sin embargo, el doctor Ricci ya nos ha dicho que el conde Varelli podría haber fallecido antes de oír el grito. Se volvió hacia el médico, lo que significa que la hora exacta de la muerte es importante. El doctor Ricci asintió. Sí. Y si logramos determinar cuándo estuvo vivo el conde por última vez, podremos descartar algunas de las posibilidades. Ciertamente. Poirot sonrió. Me alegra que estés de acuerdo. Posteriormente, Poirot habló en privado con el doctor Ricci. Dijiste que el conde probablemente murió entre la medianoche y las 12:30. Sí. ¿Probablemente? Sí. Sin embargo, lo examinaste casi de inmediato. Hice. ¿Y no pudiste determinar la hora con mayor precisión? No. Poirot asintió. Entiendo. El doctor sonrió. Entonces te das cuenta de que el asunto es incierto. No. La voz de Poirot era suave. Veo que deseas que sea incierto. La sonrisa del doctor desapareció. Poirot continuó. Tú sabías algo que los demás no sabían. ¿Qué? Que el conde ya estaba muerto antes del grito. Simplemente llegué a una conclusión fundamentada. Tal vez. Poirot se inclinó hacia él. Pero usted se mostró extraordinariamente seguro cuando habló por primera vez con el inspector Bianchi. El doctor Ricci no dijo nada. Poirot lo observaba. Dígame, doctor, ¿por qué? No puedo. ¿Otro secreto? Sí. Poirot sonrió levemente. Entonces, quédatelo. Se levantó. Por el momento. Esa tarde, Poirot regresó solo a la biblioteca. Colocó la fotografía junto al botón plateado. Luego, el mensaje anónimo. Luego el papel rasgado. Él los miró fijamente. De repente, apartó la fotografía. No. Recogió el botón plateado. Esto no pertenece a la misma historia. Lo colocó aparte. Luego examinó las 3 pistas restantes. El mensaje, el papel rasgado, la fotografía. Los 3 aparecieron después del asesinato. Los 3 habían sido diseñados para guiarlo. Los ojos de Poirot se entrecerraron. No es evidencia. Susurró las palabras lentamente. Instrucciones. Un sonido provino de detrás de él. Poirot se giró. La señora Belladonna estaba parada en la puerta. Su rostro estaba pálido. Sé quién es esa mujer. Poirot no se movió. Holmes. Ella entró. Durante varios segundos, no pudo hablar. Entonces susurró. No soy yo. La expresión de Poirot cambió. ¿Entonces quién es? La señora Belladonna miró hacia la ventana oscura. La mujer de la fotografía, dijo. Es la hermana de mi marido. Poirot la miró fijamente. Pero el señor Belladonna no tiene hermana. La mujer cerró los ojos. Exactamente. Y con esas palabras se marchó. Poirot permaneció solo. Por primera vez esa noche parecía genuinamente perturbado, porque una mujer que oficialmente no existía acababa de aparecer en el centro del caso. Y en algún lugar del Palazzo Belladonna, alguien se había esforzado al máximo para asegurarse de que permaneciera invisible. Capítulo 9. La mujer que no existía. Durante varios minutos después de que la señora Belladonna se marchara, Hercule Poirot permaneció completamente inmóvil. La biblioteca parecía más fría que antes. Afuera, los canales de Venecia reflejaban las primeras luces tenues del atardecer, y en algún lugar, a lo lejos, un gondolero cantaba. Poirot no escuchó nada de eso. Estaba pensando en una sola frase: la hermana de mi marido. Pero Marco Belladonna no tenía hermana. Al menos, según todos los documentos que Poirot había visto. Cogió el teléfono. «Inspector Bianchi, venga a la biblioteca». El inspector llegó en cuestión de minutos. «¿Qué es?» Poirot lo miró. «¿Sabes si Marco Belladonna tiene una hermana?» Bianchi frunció el ceño. «Por supuesto que no». «¿Por qué dices eso?»
Porque sus registros familiares muestran que era hijo único. Poirot asintió. Excelente. ¿Excelente? Sí. Ahora hemos descubierto nuestra primera imposibilidad oficial. Bianchi trajo los documentos familiares. Habían permanecido en el palacio durante generaciones. Certificados de nacimiento. Registros matrimoniales. Avisos fúnebres. Correspondencia antigua. Poirot los examinó detenidamente. Marco Belladonna había nacido en Venecia. Su padre se llamaba Giovanni Belladonna. Su madre se llamaba Elena. No tenía hija. No tengo hermana. No hay ningún niño desaparecido. Nada. Poirot pasó la última página. Quizás la mujer nació fuera del matrimonio. Bianchi lo miró fijamente. Eso no la convertiría en su hermana legal. Tal vez no. La mirada de Poirot permaneció fija en los papeles. Pero la señora Belladonna no dijo «hermana legal». Dijo «la hermana de mi marido». Entonces puede que se haya equivocado. Poirot sonrió. «Mi estimado inspector, la gente puede equivocarse en cuanto a los hechos. Rara vez se equivocan en cuanto a la persona a la que temen». Bianchi se sentó. «¿Qué crees que significa esto?» Poirot miró hacia la ventana. «Creo que alguien ha pasado años borrando a una mujer de la historia». La primera persona a la que Poirot interrogó fue Clara. Entró en la biblioteca con cautela. Poirot no le puso ningún documento delante. Simplemente preguntó, ¿tu padre tiene una hermana? Clara se quedó paralizada. Durante varios segundos no respondió. Poirot la observaba. «Sí», susurró finalmente. Bianchi se quedó mirando fijamente. «Pero los registros...» Clara interrumpió. «Nunca se la grabó». «¿Por qué?» Clara bajó la voz. «Mi abuelo se negó a reconocerla». «¿Por qué?» «No sé». Poirot se inclinó hacia adelante. «¿Pero sabes que existió?» «Sí». «¿Cómo?» «Mi madre me lo contó». «¿La conociste alguna vez?» «No». «¿La has visto?» Clara dudó. «Una vez». «¿Cuándo?» «Hace 3 años». «¿Dónde?» «En la estación de tren». La mirada de Poirot se aguzó. ¿La misma estación de tren donde fotografiaron a Marco con el conde Varelli? Clara lo miró. Sí. Poirot no dijo nada. Clara continuó. «Vino a Venecia porque quería dinero». ¿De Marco? Sí. ¿Por qué? Dijo que tenía algo que pertenecía a nuestra familia. ¿Qué? No sé. ¿Le pagó Marco? Creo que sí. ¿Sabía el conde Varelli de ella? Clara parecía asustada. Sí. Poirot se recostó. Ahora llegamos al meollo del asunto. Julian Ashcombe se mostró menos cooperativo. Cuando Poirot mencionó a la misteriosa mujer, se echó a reír. «Ahora estás persiguiendo fantasmas. Tal vez. No tienes ninguna prueba de que ella exista. Tengo tu reacción». La sonrisa de Ashcombe desapareció. Poirot continuó. «¿No te sorprendió que la mencionara?» «Me sorprendió». «No». Poirot negó con la cabeza. «Tenías miedo». Ashcombe se puso de pie. «No tengo nada que decir». Poirot permaneció sentado. «Entonces diré algo». Ashcombe se detuvo. «¿Conocías a la mujer?» Silencio. «¿La viste?» Sin respuesta. «¿Sabías que ella tenía tratos con Varelli?» Ashcombe se giró. «La conocí una vez». «¿Cuándo?» «Hace varios meses». «¿Dónde?» «París». «¿Cómo se llamaba?» «No sé». Poirot sonrió. «Estás mintiendo». El rostro de Ashcombe se endureció. «No puedes probar eso». «No necesito hacerlo». La voz de Poirot se suavizó. «La llamaste por su nombre cuando entraste en esta habitación». Ashcombe se quedó mirando fijamente. «¿Qué?» Poirot sonrió. «Dijiste, estás persiguiendo fantasmas». No preguntaste quién era la mujer. El rostro de Ashcombe palideció. Poirot continuó. «Sabías perfectamente a quién me refería». El financiero se dejó caer lentamente en la silla. Su nombre, dijo finalmente, era Isabela. Poirot lo repitió. «Isabela Belladonna». «Sí». «¿Dónde está ahora?» «No sé». «¿Varelli la amenazó?» «Sí». «¿Lo amenazó?» Ashcombe dudó. «No sé». Poirot lo observaba. «Tal vez sí». Ashcombe desvió la mirada. «Ella quería algo de él». «¿Qué?» «Una carta». Los ojos de Poirot se entrecerraron. ¿La misma carta que todos han estado buscando?»
Creo que sí. ¿De qué se trataba? Ashcombe susurró. El padre de Marco Belladonna. Esa misma tarde, Poirot regresó al invernadero. Marco estaba de pie solo junto a las puertas de cristal. No se giró cuando entró Poirot. Ya sabes lo de Isabela. Marco cerró los ojos. Sí. Ella es tu hermana. Sí. ¿Por qué la borraron de los registros familiares? Marco no dijo nada. Poirot esperó. Finalmente, Marco susurró. Mi padre se avergonzaba de ella. ¿Por qué? Ella nació antes de su matrimonio. Esa no es razón suficiente para borrar a una persona. Para él fue suficiente. ¿Y para ti? Marco se giró. Intenté ayudarla. ¿Pagándole? Sí. ¿Cuánto cuesta? Lo suficiente para mantenerla alejada. ¿De quién? Marco dudó. De Varelli. La expresión de Poirot se endureció. ¿Por qué? Porque Varelli descubrió quién era. ¿Y qué poseía? El rostro de Marco se tensó. Una carta. ¿La carta que prueba su identidad? No. ¿Y luego qué? Marco miró hacia el jardín oscuro. Una confesión. Poirot esperó. Mi padre lo escribió antes de morir. ¿Qué confesó? La voz de Marco se apagó. ¿Que había robado algo? ¿El cuadro? No. Los ojos de Poirot se entrecerraron. ¿Y luego qué? Marco negó con la cabeza. No puedo decírtelo. Poirot suspiró. Como ve, señor Belladonna, esto se está volviendo casi cómico. ¿Cómico? Sí. Hizo un gesto hacia el palacio. Cada persona aquí posee una parte de la verdad. Cada persona cree que al ocultar su parte, se protege. La expresión de Poirot se endureció. Pero juntos, vuestros secretos han dado lugar a un asesinato. Marco lo miró fijamente. ¿Crees que Isabela mató a Varelli? No. La respuesta llegó de inmediato. Creo que alguien quería que pensáramos que sí. Marco pareció sobresaltado. ¿Por qué? Porque una persona que no existe oficialmente es un excelente sospechoso. Cerca de la medianoche, Poirot regresó a su habitación. Sobre la mesa yacía la fotografía. Lo estudió una vez más. Entonces se percató de algo que había pasado por alto. La misteriosa mujer que aparecía al fondo no solo llevaba puesto el vestido de Madame Belladonna, llevaba un broche, un pequeño broche ovalado con forma de media luna. Poirot ya lo había visto antes. Recordó dónde. Madame Armand había llevado el mismo broche durante la cena. Poirot se puso de pie bruscamente. No. Se apresuró hacia la puerta. Antes de que pudiera llegar, alguien llamó a la puerta. Entró el inspector Bianchi. Hemos encontrado a Isabela. Poirot se detuvo. ¿Dónde? Una posada cerca del canal occidental. ¿Vivo? Sí. Excelente. El rostro de Bianchi era sombrío. Pero hay un problema. ¿Qué problema? Se niega a hablar con nosotros. Los ojos de Poirot se entrecerraron. ¿Por qué? Dice que solo hablará contigo. Poirot sonrió levemente. Entonces, déjanos ir. Recogió su abrigo. Pero al llegar a la escalera, Bianchi añadió, también me pidió que te diera un mensaje. Poirot se detuvo. ¿Qué mensaje? Bianchi parecía incómodo. Ella dijo, dígale al señor Poirot que murió la persona equivocada. La sonrisa de Poirot desapareció. Porque, de repente, todo el caso pareció tambalearse bajo sus pies. Quizás el conde Varelli no era la víctima prevista. Quizás el asesinato había sido planeado para ocultar otro crimen por completo. Y si Isabela decía la verdad, entonces alguien en el Palazzo Belladonna había matado a la persona equivocada. Lo que significaba que el verdadero objetivo podría seguir vivo. Capítulo 10. El hombre equivocado. La posada se encontraba en el extremo más alejado de Venecia, donde los grandes palacios daban paso a calles estrechas, muros desgastados y pequeños canales que apenas reflejaban la luz. Eran casi la 1 de la madrugada cuando entró Hercule Poirot. El inspector Bianchi le seguía de cerca. «La mujer está arriba», susurró. Poirot asintió. «¿Y el propietario?» «Afirma que llegó sola». «¿Reclamos?» «Está asustado». Poirot sonrió levemente. «Entonces, podría resultar útil». Subieron la estrecha escalera. En la parte superior había una puerta. Bianchi golpeó.
No hubo respuesta. Volvió a llamar a la puerta. Una voz femenina surgió del interior. ¿Quién es? El inspector Bianchi. Silencio. Entonces, ¿y el señor Poirot? Poirot dio un paso al frente. Soy yo, señorita. La cerradura giró. La puerta se abrió. La mujer que estaba frente a ellos tendría quizás 35 años. Tenía el pelo oscuro, la piel pálida y una mirada vigilante. Se parecía muchísimo a Clara Belladonna, pero había algo más duro en su expresión, algo que sugería que había pasado años aprendiendo a no confiar en nadie. ¿Isabella Belladonna?, preguntó Poirot. Sí. Usted deseaba hablar conmigo. Hice. Ella se hizo a un lado. Poirot entró. La habitación era pequeña y sencilla. Una sola vela ardía junto a la cama. Sobre la mesa había un sobre. Poirot lo notó de inmediato. Isabella siguió su mirada. Por eso te llamé. Poirot se sentó. Entonces, comencemos. El conde Varelli no debía morir, dijo Isabella. Los ojos de Poirot permanecieron fijos en ella. ¿Quién se suponía que iba a morir? Ella lo miró. Eso es lo que no sé. Poirot sonrió. Una respuesta fascinante. ¿Crees que estoy mintiendo? Creo que tienes miedo. Tengo todas las razones para estarlo. ¿De quién? Isabella miró hacia la ventana. Todos. Poirot se recostó. Entonces debes elegir a una persona en la que confíes. Casi se echó a reír. Confiaba en mi hermano. Marco. Sí. ¿Y ahora? No sé. Poirot la estudió detenidamente. ¿Por qué viniste a Venecia? ¿Recuperar algo? ¿La carta? Sí. ¿Lo conseguiste? No. ¿Dónde estaba? Con Varelli. ¿Lo poseía cuando murió? Creo que sí. Poirot asintió. Entonces, otra persona podría poseerlo ahora. Los ojos de Isabella se abrieron de par en par. ¿Tú entiendes? Entiendo muy poco. Eso es lo que te hace peligroso. Poirot sonrió. Ya me lo han dicho antes. Isabella extendió la mano para coger el sobre. Encontré esto afuera de mi habitación esta noche. Se lo entregó a Poirot. Su nombre estaba escrito en la parte delantera. No lo abrió inmediatamente. ¿Quién iba a imaginar que te ibas a quedar aquí? Nadie. ¿Ni siquiera Marco? No. Entonces, quienquiera que haya enviado esto sabe más de lo que debería. Sí. Poirot abrió el sobre con cuidado. Dentro había una fotografía. No es la fotografía tomada desde el barco. Otro. En la imagen se veía a un joven Giovanni Belladonna de pie junto a una mujer. La mujer era la madre de Isabella. En la parte de atrás, alguien había escrito: «Él no robó el cuadro». Poirot leyó las palabras 2 veces. Isabella lo observaba. ¿Sabes lo que eso significa? Tal vez. A mi padre lo acusaron de robar un cuadro del Renacimiento. Sí, no lo hizo. Entonces, ¿quién lo hizo? Isabella negó con la cabeza. Eso es lo que se suponía que debía revelar la carta. Poirot volvió a mirar la fotografía. ¿Por qué le interesaba a Varelli la reputación de su padre? Porque descubrió la verdad. ¿Y cuál era la verdad? No sé. Poirot sonrió. Todo el mundo dice eso. La expresión de Isabella se endureció. Realmente no lo sé. Te creo. Eso la sorprendió. ¿Por qué? Porque estás enojado. Ella se quedó mirando. Poirot continuó. Un mentiroso suele querer algo de mí. ¿Tú quieres algo de los muertos? Poirot se percató de repente de una pequeña marca en la fotografía. Una media luna oscura cerca de la esquina inferior. Lo tocó ligeramente. ¿De dónde salió esto? No sé. ¿Tocaste la fotografía antes de dármela? Sí. ¿Alguien más? No. Poirot estudió la marca. Luego miró las manos de Isabella. Debajo de una de las uñas había una tenue mancha negra. Tinta de imprenta. Ella bajó la mirada. Sí. ¿Por qué? Trabajo con fotografías antiguas. ¿Dónde? En París. Poirot asintió. Entonces podrías haber alterado la fotografía. Los ojos de Isabella brillaron. No hice. Yo no te acusé. Pero tú lo creías. Pensé que era posible. Ella se dio la vuelta. Poirot esperó. Tras un instante, dijo en voz baja:
La fotografía ya era así. Muy bien. Poirot se puso de pie. Ahora cuéntame sobre la noche en que murió el conde Barelli. Isabella dudó. Yo estaba en el palacio. Los ojos de Poirot se entrecerraron. ¿Cuándo? Antes de medianoche. ¿Por qué? Quería ver a mi hermano. ¿Acaso tú? Sí. ¿Dónde? El patio. ¿Había alguien más allí? Sí. ¿Holmes? Ella lo miró directamente. Señora Armand. Poirot se quedó muy quieto. ¿Qué estaba haciendo? Hablando con Marco. Acerca de... No podía oír. ¿Te vio? Sí. ¿Qué hizo ella? Me dijo que me fuera. ¿Por qué? Dijo que Barelli había descubierto que yo estaba en Venecia. La expresión de Poirot se endureció. ¿Te fuiste? Sí. ¿Cuándo? Antes de medianoche. ¿Y a dónde fuiste? A la estación de tren. ¿Por qué? Para abandonar Venecia. ¿Acaso tú? No. ¿Por qué no? Parecía asustada. Porque alguien me siguió. ¿Holmes? No sé. ¿Hombre o mujer? Un hombre. ¿Habló? No. ¿Viste su cara? No. Poirot lo tuvo en cuenta. Entonces, ¿cómo sabes que te estaba siguiendo? Porque llevaba el mismo maletín de cuero negro que Barelli siempre llevaba. Los ojos de Poirot se entrecerraron. ¿El maletín encontrado en el barco? Sí. De vuelta en el palacio, Poirot se sentó solo en la biblioteca. Le había ordenado a Bianchi que regresara de inmediato. El inspector entró. ¿Bien? Poirot levantó la vista. Isabella estaba en el palacio antes del asesinato. Bianchi se puso rígido. Entonces nos mintió. No. ¿Cómo puedes decir eso? Nunca nos dijo que no lo era. Bianchi lo miró fijamente. Poirot sonrió. Ha sido cuidadosa con sus palabras. ¿Y la funda de cuero? Importante. ¿Por qué? Porque Isabella lo vio en la estación de tren antes del asesinato, pero lo encontramos después en el bote. Exactamente. Bianchi frunció el ceño. Entonces alguien lo movió, o alguien quería hacernos creer que lo habían movido. El inspector se frotó la frente. Estoy perdiendo la noción del tiempo. Poirot se levantó. No, inspector. Por fin estamos empezando a ver el patrón. Caminó hacia el escritorio. El asesino nos ha presentado pruebas repetidamente. El periódico, la fotografía, la llave, el estuche de cuero. Poirot se giró. Cada una cuenta una historia diferente. Bianchi asintió lentamente. Y no se puede confiar en nadie. No exactamente. Los ojos de Poirot brillaron. Se puede confiar en todos ellos. El inspector se quedó mirando fijamente. ¿De confianza? Sí. Poirot colocó los objetos en fila. El error consiste en suponer que pertenecen a la misma historia. Silencio. El asesino no ha dejado ni una sola pista falsa. La voz de Poirot se fue apagando. Han sembrado varias pistas verídicas y las han dispuesto de tal manera que lleguemos a una conclusión errónea. Bianchi observó los objetos. Entonces, ¿cuál es la verdadera conexión? Poirot no respondió. En cambio, notó algo debajo del escritorio. Un pequeño trozo de seda azul, del mismo color que el hilo que había encontrado en el corredor este. Lo recogió. Entonces sonrió. Ah, ¿qué? Esto no lo dejó el asesino. Bianchi se quedó mirando fijamente. Entonces, ¿quién lo dejó? Poirot miró hacia la puerta. Alguien que quería advertirnos. Antes de que Bianchi pudiera responder, se oyó un estruendo en el piso de arriba. Corrieron hacia la escalera. Un sirviente estaba de pie fuera de la habitación de Marco Belladonna. La puerta estaba abierta. En el interior, los cajones estaban abiertos. El suelo estaba cubierto de papeles, y sobre la cama yacía un solo objeto, un pañuelo sin sangre. Poirot lo recogió con cuidado. En una esquina estaban bordadas las iniciales, C.A., Señora Celeste Armand. El rostro de Bianchi se endureció. Esta vez la tenemos. Poirot lo miró. No, inspector. ¿Por qué no? Porque alguien quiere que lo hagas. Se giró hacia la ventana abierta. Las cortinas se movían suavemente con la brisa nocturna. Y en el alféizar había un pequeño botón de plata, del mismo tipo que Poirot había encontrado en el corredor oriental. Solo ahora comprendió algo aterrador. El botón no se había caído, lo habían colocado allí, deliberadamente,
Para él. Poirot cerró los dedos alrededor del pañuelo. El asesino, murmuró, se está impacientando. Y en algún lugar más abajo, en el silencioso palacio, una puerta se cerró con un clic. Alguien lo había oído. Alguien seguía escuchando.